Bueno, vamos a empezar a ver qué nos alcanza, qué nos da chance de ver en esta hora. Yo creo que al menos sí me da chance de tocar lo básico. Y muy sucio el pizarrón, ¿no? Y bueno, entonces a lo que voy a perseguir ahora ya es como la parte medular, ¿no? O la parte más profunda de cálculo 3, que es la derivada, ¿no? La derivada de campos escalares. Que no es trivial, de hecho varios libros luego como que le intentan dar la vuelta, ¿no? Sobre todo luego libros de cálculo básico, ¿no? Y pues sí está un poquito grueso la definición, ¿no? O cuál es su definición, ¿no? Entonces, bueno, derivada del campo. Bueno, entonces para no llegar así nada más con la definición de derivada del campo escalar, ¿no? Que cuesta bastante ruda, ¿no? Es muy analítica. Lo que voy a hacer es construir la intuición, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con una función real, ¿no? Derivada de funciones reales. ¿No? Entonces, en funciones reales, ¿qué es lo que tengo? En funciones reales lo que tengo es que la derivada es ¿quién? La derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Y la recta tangente es la mejor aproximación lineal a la función en un punto, ¿no? De la gráfica. Entonces, bueno, si esta de aquí es f de x, ¿no? F que va de algún dominio real en R, ¿no? Y me paro en algún punto, sea x0, que pertenece al dominio D, ¿no? Y entonces, no sé, por aquí está x0, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces por aquí está su recta tangente, ¿no? ¿Quién es esta recta tangente? Sea x0 tal que existe la derivada, ¿no? Existe f' de x0, f' de x0 analíticamente es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0, ¿no? Entre x0 más h menos x0, ¿no? Y entonces aquí abajo tengo simplemente h, ¿no? Y entonces, antes de tomar el límite, estos números ¿qué son? Estos números son pendientes de rectas que pasan por x0, f de x0 y por x0 más h, aquí está f de x0, ¿no? Y f de x0, f de x0 más h, x0 más h, ¿no? Entonces aquí está x0 más h a la derecha o a la izquierda, no importa. Y aquí está f de x0 más h, ¿no? Entonces, este cociente de aquí es ¿qué? Este cociente de aquí es la pendiente, es la pendiente de la recta secante, ¿no? Y entonces cuando h tiende a 0, lo que sucede es que la recta secante se va acercando ¿a quién? A lo que a mí me gustaría que fuera la recta tangente, ¿no? Es decir, donde localmente la función se parece, la gráfica de la función se parece tanto como se quiera a esa recta, ¿no? Y entonces, ¿qué?
Entonces, bueno, f' de x0 es la pendiente de esta recta, ¿no? Vamos a llamar esta recta LT, de recta tangente, ¿no? Y entonces LT, ¿no? Entonces, la recta tangente ¿no? ¿A quién? A la gráfica de f, o bueno, se suele decir a f, en donde en el punto x0, f de x0, ¿quién es? Ah, bueno, yo aquí tengo la recta tangente, ¿no? Y entonces, f' de x0 es la pendiente de esta recta, ¿no? Entonces, LT es una función que va de todos los números reales a los números reales, tal que ¿qué? Entonces aquí tengo LT, es una recta, los dominios son todos los reales, y entonces ¿qué? Entonces tengo una recta que tiene pendiente, ¿qué? Tiene pendiente f' de x0, ¿no? Esta de aquí la multiplico por x, y entonces me va a dar ¿qué? Me va a dar una recta, voy a poner suavecita, me va a dar una recta, ¿no? Que es justamente f' de x0 por x, ¿no? Esta de aquí no es la recta tangente, pero es paralela a la recta tangente, ¿no? Lo que tiene de importante esta recta es en realidad la dirección, ¿no? Qué tan inclinada está la recta. Y ya, lo único que hay que hacer es colocar esta recta en donde, pues en el punto x0, f de x0, y entonces nada más hay que trasladarla, ¿no? La traslado a x0 con f' de x0 multiplicada por x menos x0, ¿no? Entonces, esto de aquí me traslada a esta recta que pasa por el origen a x0, y ya luego lo único que tengo que hacer es subirla a f de x. En realidad, ¿no? O sea, un matemático diría, ¿qué es la recta tangente? Pues la recta tangente es esta de acá, ¿no? En vez de decir, ¿qué es la mejor aproximación que no sé qué? Formalmente se puede definir la recta tangente así, ¿no? Es como la integral, ¿no? No se sabe bien qué es área, ¿no? Tú estás buscando el área debajo de la curva, aunque no sepas o no puedas definir de manera correcta o de manera suficiente el área. Entonces lo que te quitas de todas esas broncas, defines un concepto que es la integral y dices, si existe la integral es el área debajo de la curva, ¿no? Pero bueno, el chiste es que ¿qué? El chiste es que la derivada me está dando ¿qué? Me está dando esta información, ¿no? Y bueno, y entonces esto es el cálculo de una variable. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, y el chiste es que ahora ¿qué? Ahora en un campo escalar sea f de un dominio contenido en R2 y que vaya a R, ¿no? Primero lo voy a ver de R2 a R, donde puedo ver la gráfica de la función, y luego ya lo voy a generalizar, ¿no? Pero entonces, ¿qué? Entonces aquí ¿sale? ¿Aquí qué? Aquí tengo la gráfica de un campo escalar, ¿no? Entonces por aquí tengo, por ejemplo, ¿no? Entonces este de aquí es la gráfica de f, ¿no? Entonces este es f de x, y entonces ¿qué? Entonces aquí voy a hacer lo mismo, me voy a tomar sea el vector x0 igual a la pareja ordenada x0 y y0, ¿no? Que pertenece al dominio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que, por ejemplo, aquí en esta función, por decir algo, el dominio de esta función es
Entonces, este de aquí es el dominio D. Y entonces yo me voy a tomar un punto me voy a tomar aquí un punto que es x0, ¿no? Entonces, este de aquí es el vector x0. ¿No? Entonces, lo que voy a hacer es, en cálculo real, se puede empezar con el análisis geométrico o se puede empezar ya así brutalmente con la idea de la pendiente de la recta tangente, ¿no? Y mandar el límite, ¿no? Aquí vamos a tener que tener más cuidado porque justamente toda la capacidad o todas las posibilidades, toda la infinidad de posibilidades que tenemos para acercarnos al punto x0 va a cambiar la situación de manera no trivial, ¿no? Pero yo lo que quiero, y por eso puse este dibujo de aquí, yo lo que quiero es poner ¿qué? Poner la mejor aproximación lineal, ¿no? A la función en el punto ¿qué? En el punto por acá, f de x0, ¿no? Entonces es f de x, ¿no? Y entonces ¿qué? Entonces voy a empezar con esta idea, ¿no? No voy a meter cosas secantes. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que quiero? Lo que quiero es la mejor aproximación lineal que pasa por este punto, ¿no? Y entonces aquí estaba colocando una recta tangente y entonces aquí, ahora lo que quiero colocar es ¿qué? Ahora lo que quiero colocar es un plano tangente, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en una función de R2 en R y entonces ahora la mejor aproximación lineal, ¿no? Va a ser un plano, ¿no? Este es el plano tangente. Y bueno, y entonces en el plano tangente, ¿qué? En el plano tangente, la pregunta es, bueno, ¿cómo adquiero este plano tangente? ¿No? Ya aquí, por ejemplo, bueno, tengo estas rectas secantes y aquí tal vez no tiene tanto sentido meterse como con planos secantes, no sé lo que quiera decir eso. Tal vez tiene más sentido fijarme en el plano, en este plano tangente o en lo que yo quiero que sea el plano tangente y hacer uso de esta situación, porque yo ya conozco la derivada, yo ya conozco la recta tangente a la gráfica de las funciones de R en R. Y entonces, tal vez no tengo por qué empezar desde cero, no vamos a empezar desde cero, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, para empezar, tengo un plano. ¿Cuánta información necesito para determinar un plano? ¿Cuántos datos? Dos vectores, ¿no? Dos vectores, ¿no? Por álgebra lineal, bueno, un plano, sea donde sea, bueno, un plano que pasa por el origen, es un subespacio vectorial de R3, y para determinar este plano, pues necesito dos informaciones, ¿no? Y entonces, lo que necesito capturar aquí son dos informaciones. ¿Cómo las obtengo? ¿Sale? Bueno, la cosa es que necesito dos informaciones y entonces, pues lo que voy a hacer es, voy a cortar la gráfica de la función en dos direcciones distintas. Corto la gráfica de la función en dos direcciones y cuando yo corte, lo que va a suceder es que me va a dar, el puro corte me va a dar una curva que la puedo ver como una función de R en R. Y entonces ahí puedo practicar lo que yo ya sé, ¿no? Bueno, la pregunta natural, así como en álgebra lineal, es, bueno, ¿cuáles van a ser las direcciones de tus cortes
que te vas a tomar. Pueden ser cualesquiera, ¿no? Pero todo esto que hemos estado trabajando, ¿no? Está aquí. De hecho, desde el puro dibujo de hacer el R3, en términos de estos tres ejes, yo ya estoy usando ¿qué? Yo ya estoy usando la base canónica, ¿no? Poner estos tres ejes aquí, lo que me está diciendo es, estás viendo a R3 con la base canónica, ¿no? O sea, tengo aquí al vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, si ya estás usando la base canónica por un montón de razones, ¿no? Pues los cortes que te conviene usar aquí son justamente los cortes en la dirección de la base canónica. Por supuesto no son únicos y se pueden usar los vectores que uno quiera, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer aquí es, bueno, por ejemplo, me voy a parar en el X0. ¿Qué color es aquí? Bueno, no importa. Y entonces, por ejemplo, tal vez un primer dibujo es, bueno, si yo me puedo acercar a X0 desde cualquier dirección, me voy a acercar de tal modo que me voy a acercar por una dirección que sea paralela al eje Y, ¿no? Y entonces con esta dirección lo que voy a hacer es ¿qué? Lo que voy a hacer es cortar a la gráfica de la función en esta dirección. Entonces, bueno, para hacer un dibujo, suponte que cuando yo corto la gráfica de la función, me da este cacho de aquí. ¿Ves? Entonces corto en esta dirección y entonces me da esta curva de aquí. Pero esta curva de aquí, si tengo cuidado, si manejo bien la información, yo la puedo ver como una función de R en R. Y entonces a esta de aquí le puedo sacar ¿qué? A esta de aquí le puedo sacar la recta tangente. Y entonces, como esta curva azul vive dentro de la gráfica del campo escalar, entonces ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que si este de aquí es el plano tangente que más se parece a la función en un punto, esta recta tangente a la curva azul va a estar dentro del plano tangente. ¿Sí? Bueno, ahora esa es la idea geométrica, ¿no? Ahora hay que realizarla, ¿con qué? Pues hay que realizarla con el lenguaje matemático, ¿no? Entonces, bueno, estos puntos de aquí, ¿qué fue lo que hice? ¿No? Y vamos a ver la conveniencia de usar ¿qué? La conveniencia de usar coordenadas, la conveniencia de usar la base canónica y de usar esta dirección paralela al eje Y, ¿no? Entonces, estos puntos de aquí, ¿quiénes son? Estos puntos de aquí es qué es lo que está constante y qué es lo que está variable aquí. Lo que está constante es la componente X0, ¿no? Y la componente en Y, la componente, muy pegajoso, bueno, la componente en Y, este punto de aquí es Y0, es la componente en Y la que está variando, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo? Aquí lo que tengo es X0, todos estos puntos en esta recta azul son puntos de la forma, son vectores de la forma X0, ¿no? Tal que estoy en un conjunto de puntos, tal que esto está en el dominio del campo escalar, ¿no? Entonces hago esto de aquí y luego ¿qué? Y luego lo que hago es lo mismo
mismo, pero en la otra dirección. Entonces, con la otra dirección, ahora voy a obtener la otra información, ¿no? La otra información es, yo me voy a mover con puntos donde voy a dejar quieto el y0 y voy a variar el x, ¿no? Entonces, estos puntos de aquí son de la forma que, estos puntos de aquí son de la forma, ahora x es el que varía y y0 es el que está quieto, ¿no? Y esto lo quiero en el dominio, ¿no? Entonces, cuando me muevo en estos puntos y le aplico la función a estos puntos de aquí, lo que va a suceder es que va a aparecer el corte, ¿no? El corte, suponte que es esto de acá, el corte de la función en esa dirección, ¿no? Entonces aquí ponte que a la hora de cortar me da todo esto de acá, ¿no? Entonces aquí tengo unos puntos, los puntos azules es el conjunto de puntos f de x0, y, tal que x0, y está en el dominio de la función, y luego aquí tengo otros puntos en la gráfica del campo escalar, que es el conjunto de puntos que f de x, y0, ¿no? Tal que x, y0 está en ¿sí? Y entonces, ¿qué? Entonces, estas dos rectas tangentes viven, ¿en dónde? Viven en el plano tangente, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, bueno, aquí hay una pequeña redacción, ¿no? Pero sea, voy a dar la definición de lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, esta es la definición, ¿sale? Primero lo vamos a ver para R2, ¿no? Entonces, definición, sea f, ¿no? Una función que va de un dominio contenido en R2, en R, ¿no? Tal que, digo, aquí en realidad debería de ser un poquito, de pedir más cosas, pero tal que x0, que pertenece a D, es punto de acumulación de D, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es obtener la pendiente de la recta amarilla y de la recta roja, ¿no? Que viven en el plano tangente, ¿no? Entonces, tal que x0 es punto de acumulación de D, entonces, ¿qué? Definimos la derivada parcial de f respecto a x en x0 como quién, ¿no? Pues lo que voy a hacer es, necesito la amarilla, ¿no? Y entonces necesito ver este cacho amarillo de la gráfica de la función. Espera, me faltó dibujar la recta tangente, ¿no? Es que como que aquí está la recta tangente a la gráfica de la curva amarilla, ¿no? Y entonces, es que como que salió muy paradita, ¿no? Voy a ir a modifico, ¿no? Para que se vea un poquito el dibujo. La voy a exagerar así, ¿no? Como que hace así. Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, aquí ya puedo usar justamente
esto de aquí, ¿no? Pero justamente a esta sección de la gráfica de la función. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a tomar a f, ¿no? Y entonces lo que voy a variar es que, lo único que voy a variar es aquí la x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Voy a tener f de x0, y0, y a este de aquí, yo lo que quiero es variar únicamente la primera dirección, y entonces aquí meto el h, ¿no? Entonces tengo f de x0, y0 más h, ¿no? Entonces aquí estoy variando esto, luego, ¿qué hago? Pues tomo exactamente el mismo límite de la derivada real. Le resto f de x0, y0 y lo divido entre h, ¿no? Entonces por eso no me quería meter a del plano secantes, es demasiada chamba. Esto de aquí es la pendiente de la recta secante en esta dirección variando a x, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es tomo el límite cuando h tiende a 0 y entonces voy a obtener la pendiente de la recta tangente a la sección en x0, f de x0, ¿no? Que justamente corta con un plano paralelo al plano x. Ese si no usamos los planos, bueno, la base canónica tendría que ser como la norma de h o algo así. Lo que voy a usar aquí es que en general voy a poner el h por el vector u en el cual tú te quieres mover, ¿no? De hecho, esa la vamos a usar, ¿no? De hecho, es muy usada. La otra es la derivada direccional. Pero justamente es como parte de álgebra lineal. Como nada más necesitas dos informaciones, la derivada direccional, que es hacer esto mismo pero en cualquier dirección, la puedo obtener a partir de estas dos informaciones, ¿no? Y bueno, esto de aquí en realidad lo puedo escribir así. Bueno, voy a dejar así. Este de aquí es ¿quién? Este de aquí es la parcial de f respecto a x evaluada en x0. Claro, en caso de que exista, ¿no? Entonces, este es un número real, en caso de que exista el límite, ¿no? Que me da la pendiente de esta de acá. Y entonces ahora de manera análoga y definimos la derivada parcial de f respecto a y en x0 como quién. Pues ahora lo que voy a tener es, ahora me voy a mover en esta dirección que es paralela a quién, que es paralela a y, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí voy a tener ahora f de quién, de x0, y0, pero ahora aquí muevo la segunda dirección nada más. Digo, la segunda componente. Y a esto le resto f de x0 y s. ¿No? Hay muchas formas de escribir esto. Aquí podría poner el vector x0 más el canónico y por h, ¿no? Es otra forma, ¿no? Aquí el vector x0, ¿no? Más el canónico j por h. Entonces hay muchas formas y bueno, esto de aquí lo divido entre h
esto de aquí es la pendiente de las rectas secantes en la dirección paralela al eje Y, ¿no? Y lo que me interesa capturar es la pendiente de la recta tangente, lo cual lo hago con el límite, ¿no? Y entonces, ¿qué? Esto de aquí es la derivada parcial de f respecto a y en x. ¿Vale? Y este de aquí, en caso de que exista, también es un número. Entonces, ¿qué? Entonces, estos dos datos me dan la información necesaria para construir el plano tangente de manera precisa, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿qué es el plano tangente? ¿Cómo lo construyo? ¿Sale? Porque además, ¿qué fue lo que obtuve? O sea, lo que obtuve para construir un plano en varias formas, ¿no? Una forma es por medio de dos vectores que vivan en el plano, ¿no? Y justamente tomar combinaciones lineales, ¿no? O la otra es fijarme en el vector normal, ¿no? Lo que voy a hacer es por medio de combinaciones, pero voy a hacer algo parecido a lo que hice aquí, como recordando lo de cálculo 1. Porque en cálculo 1, ya que tienes la derivada de la recta tangente, pues simplemente la multiplicas por la variable x y eso te va a dar la recta paralela a tu recta tangente que pasa por el origen. Y ya que tienes esta, lo único que tienes que hacer es ¿qué? Lo único que tienes que hacer es trasladar. Entonces, con esta información, con la derivada parcial de f respecto a x y respecto a y, lo que voy a hacer es construir el plano tangente primero en el origen, o sea, un plano paralelo, y luego lo voy a transportar hasta este punto de acá. ¿Sí? Sí. Bueno, y entonces, pues eso, ¿no? Entonces, construyendo el plano, ¿no? Aquí es importante que decir, ¿no? Que supusimos que existe, ¿no? Entonces, esto es muy común en ciencia y en matemática también, ¿no? En particular en matemática, ¿no? O sea, tú quieres algo y entonces piensas, tal vez ya lo tengo y entonces quiero ver qué es lo que sucede con eso que ya tengo, ¿no? Entonces, aquí hay una discusión nada trivial que la vamos a tener que abordar con cuidado, que es, ¿cuándo existe el plano tangente? Que es equivalente a decir, cuando tu función va a ser derivable, ¿no? Pero entonces el chiste es ese, ¿no? Entonces primero voy a suponer que existe el plano tangente, que mi campo escalar la gráfica es lo suficientemente decente, lo suficientemente suave, para que yo pueda colocar un plano tangente, ¿no? O sea, por ejemplo, si mi campo escalar hubiera sido un cono, por ejemplo, como en la función norma del vector x, ¿no? Que es un cono en el origen, ahí yo le puedo poner plano tangente, ¿no? Que es lo mismo que pasa con el valor absoluto de x, ¿no? Bueno, entonces construyendo el plano tangente. ¿Y entonces qué es lo que voy a hacer? Primero en el origen. ¿No? Entonces, ¿qué? Entonces, está x, aquí está y, aquí está z, ¿no? Entonces, este plano de acá, ¿no? ¿Quién es este plano, no? Voy a intentar poner un plano parecido, aunque la información que voy a colocar
es general, ¿no? Entonces, aquí tengo el plano tangente que pasa por el origen. Aquí, bueno, esta recta tangente es horizontal, ¿no? Entonces es esta de aquí, ¿no? Y luego la otra, la amarilla, está inclinada, ¿no? Entonces esta como que viene hacia acá, por así decirlo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer primero una cosa, ¿no? O sea, porque esto de aquí es una información escalar, ¿no? Y entonces vamos a construir la información vectorial y luego vuelvo a extirpar la información escalar. Es decir, esta recta de aquí, ya que tengo la derivada parcial, ya que tengo la pendiente de esta recta, bueno, aquí la puse de blanco, ¿no? ¿Cómo la describo con vectores? ¿Quién es esta de acá? ¿No? ¿Qué conjunto de puntos es? Está variando la X, ¿no? Entonces, está variando la X y la Y no está variando, pero estoy estacionado en el 0, ¿no? Entonces, aquí varío la X y luego fijo la Y luego ¿qué? Y luego quiero poner esta recta, pero esta recta en el plano XZ, ¿qué es lo que tiene? Tiene pendiente la parcial de f respecto a x. Aquí tengo la parcial de f respecto a x. El x0 es simplemente un número real. ¿Y luego qué? Y luego varío x, ¿no? Claro que x es un número real. Entonces aquí estoy describiendo la recta que pasa por el origen, pero en R3 en forma vectorial, ¿no? Y luego ¿qué? Tengo esta recta y ahora quiero describir esta recta, ¿no? Bueno, en este caso, en este dibujo, en esta gráfica de una función, esta recta es muy sencilla, es el eje Y, pero en general, ¿qué es lo que tengo? En general lo que tengo es, ahora lo que estoy haciendo es varío Y y dejo fija la X en el 0, ¿no? Entonces ahora voy a tener aquí 0, Y como altura Z, ¿qué es lo que voy a tener? Lo que voy a tener es la pendiente de esta recta tangente, que es la parcial de F respecto a Y, ¿no? Y evaluada en X0, y esto multiplicado por Y, al que Y es un número real. Entonces aquí tengo la forma vectorial de la recta amarilla y la recta roja, ¿no? Entonces ya estoy, ¿qué? Aquí tenía una información escalar y ya pasé a un territorio mucho más natural para los planos, ¿no? En términos de álgebra lineal, que son los vectores, ¿no? Y entonces, ¿qué? Y entonces yo ahora lo que quiero es un vector en el plano. ¿Cómo obtengo un vector azul en el plano? Con combinaciones lineales, ¿no? Nada más que aquí la X es variable y la Y es variable, ¿no? Entonces ya la combinación lineal está incluida en la variable X. Es decir, de aquí sumo este vector con este vector, ¿no? Y entonces cualquier vector en este plano que pasa por el origen, que es paralelo al plano tangente, ¿es quién? Es el conjunto. Aquí ya me voy a salir de la cámara. Por el otro lado. ¿Es quién? Es el conjunto de puntos que x más 0 es x, 0 más y es y, y luego la derivada parcial de f respecto a x, bueno, todo esto de aquí, la parcial de f respecto a x evaluada en x0 multiplicada por x más la derivada parcial de f respecto a y evaluada en el vector x0 en y, ¿no?
Entonces simplemente sumo estos dos vectores que me están generando ya de entrada, ¿no? Las dos rectas, y aquí tal que XY pertenece a R2. ¿No? ¿Y entonces qué? Entonces, ahí está. Este de aquí es, ¿quién? Este de aquí es el plano paralelo al plano tangente que pasa por el eje. Todavía puedo simplificar algo más. Aquí tengo un número real multiplicado por un número real más un número real multiplicado por otro número real. Esto de aquí yo lo puedo ver como ¿quién? Yo lo puedo ver como el vector XY, y aquí puedo ver esta suma, este número real, como yo me tomo la parcial de f respecto a x evaluada en x0, ¿no? Bueno, esto es antes de poner una notación más sencilla, ¿no? Es un número real y hago un vector con las parciales. Este es un vector en R2, y a este vector en R2 le hago producto punto con el vector X. ¿No? Y entonces, ahí está. Este de aquí es el plano paralelo. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ¿y entonces qué? Y entonces, voy a dejar este dibujo, esta referencia. Entonces, de aquí voy a definir algo que va a ser importante. Definición. Sea F que va de un dominio en R2, en R, ¿no? Definimos sea X0 que pertenece a D, definimos que entonces de aquí lo importante va a ser este vector, ¿no? Entonces este vector tiene nombre, sea X0, definimos el gradiente de F en X0 como quiere. Entonces el gradiente de F lleva este triángulo volteado, que ¿cómo se llama ahora en inglés? ¿No? Es una delta. No, la delta es volteada, ¿no? Entonces el gradiente de F en X0 se define como ¿quién? Como la parcial de F respecto a X en el vector X0, la parcial de F respecto a Y en el vector X. ¿No? Entonces, ese de ahí es el gradiente del campo escalar, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces ya tengo estos vectores, bueno, sí son estos vectores que forman ¿qué? Forman todo este plano que es paralelo, ¿no? Y entonces ahora voy a llevar ¿qué? B. Llevamos el plano ¿a dónde? Al punto X0, ¿no? Entonces, ahora este plano de aquí lo voy a colocar aquí, ¿no? Pero ahora que ya tengo la información de todo el plano que quería, está bien como vector, pero ya no me interesa todo el vector. Lo que me interesa es la altura,
porque todo el análisis está en términos de funciones de R2 en R. Y entonces aquí lo único que necesito son las alturas ya, ¿no? Ya la álgebra lineal que necesitaba ya la hice, y entonces ahora voy a regresar al contexto de campos escalares, ¿no? Como campo escalar. ¿No? Entonces, ¿qué? Entonces, lo que tendría es que z, que es nada más la altura, sería ¿quién? Sería el gradiente de f en x0, ¿no? Punto el vector x, ¿no? Este de aquí es ¿qué? Este de aquí es este de acá, pero lo quiero llevar a el vector x0, ¿no? Entonces todo esto lo traslado simplemente al vector x, ¿no? Entonces ya con esa operación lo que acabo de hacer es, acabo de llevar este plano aquí, ¿no? Y ya nada más me falta el último paso, ya hice lo más importante, ¿no? El plano tangente, ¿no? En donde el plano tangente en x0, y0, f de x0, y0, ¿no? Y entonces, ¿quién es? Ah, pues entonces el plano tangente, que le puse una anotación de geometría diferencial, a veces es demasiado, ¿no? Pero el plano tangente t en x0, lo voy a hacer más sencilla, f de x0 de x es quién? Ah, pues es este de aquí, el gradiente de f de x0 punto el vector x menos x0, y ya lo único que tengo que hacer en la última operación es encajar este acá, y entonces ya lo único que tengo que hacer es simplemente sumarle el número real de x, ¿no? Y entonces este de aquí es el plano. Todavía no sé en qué condiciones va a existir esto de acá, porque justamente como hemos visto en los límites, podría pasar que las derivadas parciales existen en estas dos direcciones y la función en todo lo demás puede estar haciendo todo un relajo, ¿no? Entonces, el que existan las derivadas parciales no es suficiente, eso es muy importante, no es suficiente para garantizar el plano tangente, ¿no? Dicho de manera más formal, que existan las derivadas parciales en un campo no es suficiente para garantizar que el campo sea derivable. Pueden existir las derivadas parciales y no existir la derivada. De hecho, todavía más interesante, como vimos en algunos ejemplos de límites, podrían existir todas las derivadas direccionales y no existir el plano. ¿Dudas? ¿No? Y bueno, ya esto de aquí se lleva a R, ¿no? Bueno, lo vamos a ver después, pero justamente para garantizar que exista el plano tangente es suficiente pedir que existan las siguientes derivadas, ¿no? Las derivadas de orden 2 y que sean continuas. Ah, no, que estas sean continuas. Que se puede ver por medio de que existan las derivadas parciales. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. O sea, si estas son continuas, entonces va a ser derivable.